No quiero parecer presuntuoso, pero yo creo que a los 12 años ya me di cuenta que había algo en la literatura que me llamaba la atención. Y a los 12 años me regalaron un libro, el primer libro que leí fuera de los textos escolares, y me fascinó. Un libro de poemas de Becker, Adolfo Becker, que se llama el libro Las rimas. Y bueno, ahí me entusiasmé, empecé a leer, después me leí toda la colección Robin Hood, de tapas amarillas para chicos, después todas las novelas de Salgari, de Julio Verne, y bueno, llegó un momento que empecé a escribir naturalmente, en un momento determinado que yo dije, pucha, yo esto ya lo leí, me gustaría escribir algo nuevo, algo que no haya leído nunca. Y bueno, y desde aquel entonces empecé primero a escribir poesía, después cuentos, relatos, hay alguna diferencia estructural, y después finalmente novela, cuando ya sentía que quería contar historias de más peso, más densa, más extensa. Y así fue, y ahora tengo casi 20 libros escritos, más todos los cuentos que hay en un montón de revistas, en varios países, casi como sin darme cuenta, ¿viste? En algún momento yo decía, bueno, ¿cuándo voy a tener escrito el 10º libro? Y ahora estoy viendo, ¿cuándo voy a tener el número 30? Siempre uno va empujando para adelante, ¿no? Llevo tiempo, porque uno siempre espera algo que te diga que sos un buen escritor. Era muy joven, ya ni me acuerdo, menos de 20 años, y llevé un cuentito a La Voz del Interior, como para decir, bueno, soy escritor, me gustaría publicar, qué sé yo. Y el editor me dijo, sí, déjalo, lo leemos, y a la semana estaba publicado. Entonces yo digo, bueno, esto es un buen síntoma, o sea. Y después escribí varios cuentos, mandé a varios concursos sin ningún resultado, hasta que un día me llega la noticia que había salido finalista en un concurso en México, justamente. Y bueno, era una mención más la publicación. Entonces ya ahí estaba más seguro de que estaba haciendo lo correcto, ¿no? O sea que me podía ir bien. ¿Qué es bien? O sea, ser leído. Porque uno siempre piensa que los premios, el éxito. Y bueno, pero no hay que pensar en eso. Vienen solos o no vienen. Hay autores que nunca han tenido ningún premio y sin embargo han marcado un rumbo muy importante. Sin ir más lejos, Borges tuvo solamente un premio a un libro de poesía. Sí, es posible. Cuando vi la fotografía de Albert Einstein en la escalinata del Eden Hotel, fechada en La Falda el 13 de abril de 1925, un espléndido día otoñal que invitaba más a la música de Strauss que a la de Wagner, entendí que la historia era posible. Rodeado por los científicos que lo habían invitado a la Argentina, ignorante de todo cuanto su máquina de pensar ha desatado en el mundo,
Albert Einstein sonríe. Ignora que desde ese día sus actos y omisiones tendrán una repercusión incalculable en la historia de la humanidad. Sin proponérselo, sin haberlo siquiera soñado, contribuirá a una derrota virtual de los futuros ejércitos del Führer. Derramará una lágrima por Frank, el hermano que no tuvo, atribuyendo la humedad de sus ojos a la fuerte sudestada que demora la partida del crucero. Y también, sin sospecharlo, embargado por el estruendo de las paredes de hielo que se desploman ante sus ojos, afianzará para siempre su idea de Dios, mientras resiste el embate de los agentes secretos que lo persiguen para arrebatarle la fórmula de la resurrección. Esa victoria de la especie se obtuvo en los campos de batalla de lo abstracto, con las únicas armas de una receta de bizcochos y el poder irresistible de la sugestión. Claro que no es una historia oficial como exige la academia. No hay pruebas que la autentiquen, porque esa historia no ha sido escrita con tinta, sino con agua. Ni siquiera ha sido escrita con la sombra del agua, si cabe la comparación. Tampoco yo la creí mientras no tuve en mis manos el cuaderno de Jesús Gaspar, recuperado en un geriátrico de Miramar, una tardecita en la que sus ojos parecían atrapados por el sol que comenzaba a sumergirse en la mar. A esa hora los flamencos rosados levantaban vuelo ante el avance hacia la costa de la Hormiga Negra, que navegaba sobrecargado de turistas con la borda acechada por el agua por encima de la línea de flotación. Me habían hablado de Jesús en una tertulia universitaria donde solíamos reunirnos a discutir los caminos posibles para cambiar este mundo, y me entusiasmó la idea de visitarlo a partir de una sencilla ecuación. Aun cuando no fuera cierta, valía la pena contar esta batalla. Sin darme cuenta me fui inclinando hacia el género negro. No solo en los primeros cuentos que escribí, que eran tremendos, eran muy sangrientos, muy, qué sé yo, siempre pasaban cosas crueles. Era un chico, o sea, me gustaba escribir lo que me gustaba leer. Y después, ya era más grandecito, pero no tanto, empecé a escribir historias con más peso y fundamentalmente en un momento sí me interesó escribir sobre la realidad muy dura de la dictadura de los años 70 y ahí fue que escribí mi primera novela, El mejor enemigo, que tuve la suerte de mandar a un concurso en México. Descubrí el concurso en un pedacito así de diario perdido en una página interior y había que mandar 4 ejemplares, mandé y a los 2 meses me llegó la noticia que había ganado el premio. Y me pasó lo mismo con la segunda novela, una novela sobre Malvinas, en realidad sobre los chicos del interior de Córdoba que no habían ido a la guerra, que la habían visto desde lejos, y la mandé a Casa de las Américas, que en aquella época era un concurso quizá el más prestigioso de toda América Latina. Y bueno, gané. En 6 meses había ganado 2 concursos muy importantes, entonces ya me sentía más reconocido como escritor. Y en cuanto al proceso literario, cuando escribí la primera novela, antes la terminé y sin saber si le iba a publicar o no,
la dejé reposar un tiempo y en los últimos meses de la dictadura pensando que nunca la iba a poder publicar. La mandé a una editorial, aceptaron leerla y me avisaron que sí, que me la iban a publicar. Pero antes, en ese proceso, en esos meses, yo la leí y me daba vergüenza cómo había escrito con un lenguaje muy reprimido, prácticamente no usaba lo que se le llaman malas palabras, usaba muchos eufemismos para contar escenas íntimas. Entonces me tomé un añito más, la escribí de nuevo y eso sí me definió en el sentido de que tomé una decisión con plena conciencia de no censurarme en la escritura. Y bueno, y algunas novelas son bastante duras, bastante crudas, hasta el punto que algunos amigos han decidido no leerme porque les cuesta, ¿no?, ese lenguaje tan duro. Las dos novelas esas que nombré, El mejor enemigo y Arde un solo los años, que son las primeras, y una de las últimas que se titula Odisea del Cangrejo, que en realidad es una saga, son dos novelas, que creo que me identifican bastante con lo que yo soy. Aparte hay una saga con un personaje, no digo cómica, pero sí tiene ingredientes muy populares. Personajes de barrio, con un detective, un chico que dejó de robar cuando se enamora de una chica que había sido prostituta adolescente, y deciden vivir juntos y como no tiene ningún oficio, no terminó el colegio ni nada, decide ser detective, con la convicción de que un detective es alguien que ayuda a la gente a resolver sus problemas. Y bueno, ahí hay una saga de 6 novelas, una de las cuales, la última, La ciudad de los desechos, creo que es un poco el compendio de todo lo que significan esos personajes, que son siempre los mismos a lo largo de toda la saga. El esqueleto de un niño cabalga hacia el horizonte. El esqueleto del niño cabalga sobre el esqueleto de un brioso caballo. Al esqueleto del niño en su caballo lo sigue el esqueleto de un esbelto cachorro. El esqueleto del niño que cabalga sobre el esqueleto del caballo, seguido por el esqueleto de un perro, busca el esqueleto de su madre. Lo busca porque sabe que lo encontrará. Sabe que el esqueleto es lo único que queda después de la muerte. Varias veces me preguntaron si había una literatura cordobesa y yo creo que tuve varias respuestas. Una, en el sentido de si se tomaba como literatura cordobesa escrita por cordobeses desde Córdoba. Y yo no sé, pensé en algún momento que sí, que se podía identificar la literatura de Córdoba por los lugares donde transcurrían los personajes. Pero después me convencí que no necesariamente es así. La literatura no tiene fronteras, salvo, por ejemplo, hay muchísimas novelas sobre la guerra, sobre las guerras, y no necesariamente se debe identificar o se identifica el lugar donde transcurren. Una, por ejemplo, es Matadero 5, de un autor norteamericano, Kurt Vonnegut,
que transcurre entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, no se identifica en qué país transcurre. Eso por un lado. Y por otro lado, conversando con la persona que me entrevistaba, él tenía una idea de que había una novela que nos identificaba, que era El desierto y su semilla. Pero yo creo que es mucho más amplio que eso. Por empezar, Lugones era cordobés. Sin embargo, más allá del romance del Río Seco, es difícil identificar su literatura como de Córdoba. Entonces la respuesta queda más o menos en el aire como una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo inevitable sino aquello que ocurre en un momento en que no estamos preparados para recibirlo? La lógica de lo cotidiano parece ordenada de tal modo que nos impone levantarnos de mal humor, descargar aguas, bañarnos y afeitarnos, espiar los titulares del diario con una taza de café en la mano y guardarlo bajo el brazo al despedirnos de la gente de la casa. Cuando partimos hacia la tarea de todos los días, de todos, sin alternativas, desde que alguien nos condenó alguna vez a que no podíamos seguir holgazaneando. ¿Y cuál de todas las formas de lo inevitable será la que está reservada para mí? Nunca he pensado si mi muerte, entre ellas, sería tranquila o violenta, si vendría por aire, por tierra o de la mano de alguien a quien nuestro hacer cotidiano no pase inadvertido. En realidad, nunca pensamos mientras dura el trajín. Pensar es como detenerse. Si pienso en mis pies al bajar por una escalera, perderán el don de hacer lo que se debe y no otra cosa. Si me detengo en alguno de esos momentos en que mi vida comienza a tomar un rumbo distinto del planeado, lo que no había sucedido hasta ahora es porque presiento que viene lo inevitable. ¿Acaso la muerte? Que me está reservado como acto final reparatorio de mis acciones y omisiones terrenales. Y si no es la muerte, es la cárcel, o la muerte en vida, la pérdida del reino donde lo inevitable es el decurso constante, controlado, de la vida como nos ha sido dada y modificada en el pequeño escenario donde los hilos son del color de los días y las noches, por eso no se ven, y no parece que actuamos con libreto propio cuando en realidad solo nos movemos, sin remedio, o casi, dentro del texto, con pequeñas variaciones que responden más al olvido de la letra que a otra cosa.